¿Alguna vez te has encontrado en un momento donde todo parecía perdido? Imagínate a ti mismo en ese punto, donde no queda nada más que incertidumbre, y justo cuando piensas que el final es inevitable, una luz rompe la oscuridad. Imagina al joven David, un simple pastor frente al gigante Goliat. Cada respiración era una lucha. Cada paso resonaba con el peso del temor de toda una nación. El gigante rugía, sus ojos ardían con desprecio, y con cada palabra intentaba quebrar la voluntad de aquel muchacho. Sin embargo, David no era simplemente un pastor, estaba armado con una fe inquebrantable. Mientras la multitud contenía la respiración, David lanzó la piedra, y el gigante cayó. No fue solo la fuerza del brazo, sino la confianza en el Dios que había prometido estar con él. Y cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio a sus espaldas, el pueblo de Israel sentía el miedo como una tormenta que desgarraba sus almas. Las aguas se alzaban como una barrera imposible de cruzar. En ese momento, los gritos de desesperación se mezclaban con el sonido ensordecedor de los carros de guerra, acercándose. Pero Moisés, con una fe más grande que el miedo, levantó su vara, y entonces el imposible se hizo realidad. El mar se dividió, abriendo un camino a la libertad. La multitud cruzó, viendo cómo las promesas de Dios se cumplían de la manera más asombrosa. Cada uno de estos momentos es un punto crucial, donde la tensión y el drama nos recuerdan que la fe nunca es un camino fácil, pero sí uno que trae recompensas más allá de lo imaginable. Daniel, arrojado al foso de los leones, solo tenía su fe para protegerlo. La oscuridad lo envolvía, y los leones se movían a su alrededor, sus ojos brillando en la penumbra. Cualquier hombre habría caído presa del pánico, pero Daniel elevó sus oraciones al cielo. De alguna forma, el aire en ese foso cambió, los rugidos cesaron, y los leones, que deberían haber sido sus verdugos, se convirtieron en guardianes. Una vez más, Dios mostró que el poder de la fe es capaz de cambiar la naturaleza misma de la realidad. ¿Y qué pasa cuando la vida te quita todo? Job lo sabía muy bien. Riqueza, hijos, salud, todo le fue arrebatado. La tierra misma parecía haberse vuelto contra él, y el peso del sufrimiento lo aplastaba día tras día. Sus amigos lo miraban con compasión. Su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. Pero en medio de la devastación, Job permaneció firme. Cuando ya no quedaban respuestas, cuando las lágrimas ya no fluían, él simplemente confió. Y fue entonces cuando Dios habló, cuando el cielo finalmente se abrió, devolviéndole el doble de lo que había perdido y revelando un amor que trasciende el entendimiento humano. Cada historia en las Escrituras está llena de giros inesperados, de momentos de tensión donde parece que todo terminará en desastre, solo para que Dios intervenga en el último segundo, cambiando la historia por completo, como aquella vez cuando los discípulos estaban atrapados en medio de la tormenta. Las olas golpeaban la barca y el viento rugía como una bestia hambrienta. Aterrorizados pensaron que iban a perecer, pero entonces Jesús se levantó y con un solo mandato, el caos se convirtió en calma. No fue solo la tormenta en el mar la que se calmó, sino también la tormenta en sus corazones. Ellos entendieron que mientras Él estuviera con ellos, nada podía dañarlos. Este viaje espiritual no es solo un relato antiguo, es una invitación viva para cada uno de nosotros. Es la llamada a vivir con una fe que desafía lo lógico, que se atreve a enfrentar gigantes, a caminar hacia mares imposibles y a confiar en medio del foso con leones. La vida nos presenta tormentas, momentos donde parece que no hay escapatoria, pero cada una de estas historias nos recuerda que no estamos solos, que hay un propósito detrás de cada prueba, y que al final del día, el amor de Dios siempre tiene la última palabra. Así, cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, cuando las sombras parecen alargarse y el final parece inminente, debemos recordar, la fe transforma la oscuridad en luz, el miedo en valentía y las pérdidas en bendiciones. Confiemos en el Dios que convierte lo imposible en realidad, que hace caminos en medio del mar y nos lleva hacia la victoria, no porque no haya batallas, sino precisamente porque, en cada batalla, Él está allí, con nosotros, guiándonos hacia la esperanza y la luz eterna. La historia no termina con esas victorias. Al contrario, cada momento es un recordatorio poderoso de que Dios sigue escribiendo nuestra historia,
incluso cuando sentimos que ya no hay más páginas por escribir. A veces es en los lugares más oscuros, donde descubrimos la luz más brillante, así como el joven José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, imagina el dolor, la traición que quemaba su corazón mientras era arrastrado a una tierra desconocida. Solo, sin el calor de su familia, arrojado a la cárcel por un crimen que no cometió, José pudo haber perdido la esperanza, pero se aferró a una verdad. Dios estaba con él. Cada día en la prisión fue una lección en humildad y paciencia. El hierro de las cadenas marcaba su piel, pero el hierro de la fe fortalecía su espíritu. Y entonces, cuando parecía que el destino lo había olvidado, llegó el momento de la redención. Dios lo llevó del pozo a la prisión y de la prisión al palacio. De un esclavo olvidado a ser el segundo al mando de todo Egipto, así es la gracia de Dios, que toma a los más pequeños, a los rechazados, y los coloca en lugares de honor. No fue un viaje fácil ni rápido, pero José se convirtió en la prueba viviente de que las promesas de Dios siempre se cumplen, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. El poder de la fe no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que hay alguien más grande caminando con nosotros. Pensemos en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos se negaron a postrarse ante una estatua, a rendirse a los dictados del rey Nabucodonosor. Sabían que su acto de desobediencia significaba una condena a muerte en el horno ardiente, pero esa era la clase de fe que tenían, una fe que desafiaba incluso el fuego. Cuando los soldados los arrojaron al horno, las llamas eran tan intensas que incluso los que se acercaban demasiado morían. El calor era insoportable, las llamas rugían y, sin embargo, no estaban solos. Dentro del fuego apareció un cuarto hombre, uno cuyo aspecto era como el de un hijo de los dioses. El fuego que debía consumirlos no los tocó, ni siquiera el olor del humo se impregnó en sus ropas. En lugar de gritos de dolor, lo que resonaba era la presencia del Salvador, caminando con ellos. Ese es el misterio y el milagro de la fe. Dios no siempre nos libra del horno, pero siempre nos acompaña dentro de él. Y cuando salieron, todos los que los rodeaban vieron que el Dios de Israel era real, porque ningún poder humano podía haberlos salvado de aquel fuego. La historia de la humanidad es la historia de la intervención divina, del amor que irrumpe cuando menos lo esperamos. María, una joven humilde de Nazaret, recibió una visita que cambiaría el destino del mundo entero. Un ángel le anunció que daría a luz al Hijo de Dios. El peso de esa responsabilidad era inmenso. Una misión que desafiaría las leyes naturales y la pondría en riesgo de ser rechazada por su comunidad, de perderlo todo. Sin embargo, María respondió con las palabras más valientes: «Hágase en mí según tu palabra». Y así, por su fe y obediencia, el Salvador del mundo vino al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, no vino en medio de riquezas y poder, sino en la humildad de un pesebre, recordándonos que Dios se manifiesta en la sencillez y la vulnerabilidad. A medida que Jesús crecía y comenzaba su ministerio, sus palabras traían vida a los muertos, esperanza a los desesperados y luz a los que vivían en tinieblas. ¿Quién puede olvidar a la mujer con flujo de sangre? Durante 12 años había sufrido, gastando todo lo que tenía en médicos sin encontrar alivio. Era una mujer marginada, considerada impura, rechazada por su propia comunidad, pero escuchó que Jesús estaba pasando por su ciudad, y en su corazón nació una chispa de esperanza. Entre la multitud se abrió paso, y con una fe audaz, estiró su mano y tocó el borde del manto de Jesús en ese instante. Fue sanada. La multitud no la vio, los discípulos no la notaron, pero Jesús sí. Se volvió hacia ella, no para reprenderla, sino para darle algo más que la sanación física. «Tu fe te ha salvado», le dijo. El poder de la fe no es solo recibir un milagro, sino ser visto y amado por Dios. El drama de la cruz es el clímax de todas las historias de fe. Jesús, el Hijo perfecto de Dios, fue traicionado, arrestado y condenado a morir de la manera más humillante y dolorosa posible. Cada latigazo que recibió, cada espina que atravesó su frente, cada clavo que perforó sus manos y pies, fue una muestra del amor más grande jamás conocido. Mientras colgaba en la cruz, el cielo se oscureció y el peso del pecado de la humanidad cayó sobre él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?»,
Clamó, sintiendo la separación que nuestros pecados causaron. Pero incluso en ese momento de abandono, Jesús confió en el plan del Padre y en su último aliento declaró: «Consumado es». A través de su sacrificio, nos abrió un camino hacia la vida eterna. Y luego, cuando parecía que todo había terminado, cuando la muerte había sellado su destino, el tercer día la tumba fue encontrada. Vacía, Jesús había resucitado. La piedra fue removida no para dejarlo salir, sino para que nosotros pudiéramos ver que la muerte no tiene la última palabra. El drama se convierte en triunfo. El suspenso se resuelve con el mayor acto de poder y amor que jamás haya existido. Con su resurrección, Jesús venció la muerte y nos ofreció la promesa de una vida que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Cada una de estas historias nos recuerda que la fe no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar propósito y compañía en medio de él. Dios no promete un camino sin dificultades, pero sí promete caminar cada paso con nosotros. Cuando estés enfrentando tus propios gigantes, cuando las olas de la vida amenacen con hundirte, cuando el horno de las pruebas parezca demasiado caliente, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que estuvo con David, con Moisés, con Daniel y con los discípulos está contigo. Él sigue siendo el Dios que hace caminos en el mar, que cierra la boca de los leones, que calma las tormentas y que resucita a los muertos en medio de cada prueba. Hay una invitación. Es una invitación a confiar más profundamente, a creer que incluso cuando no entendemos, hay un propósito más grande en juego. Las historias de las Escrituras no son solo relatos del pasado, son un reflejo del Dios que sigue obrando hoy. Cada vez que el enemigo susurra que no hay esperanza, que estás solo, que no hay salida, recuerda que ya ha sido derrotado. La cruz y la tumba vacía son la evidencia de que Dios siempre tiene la última palabra. Así que, en tu vida, cuando enfrentes decisiones que parecen imposibles, cuando la desesperación intente apoderarse de ti, cuando el dolor sea tan intenso que no puedas ni respirar, cierra los ojos y recuerda, hay un propósito, hay un plan, y hay un Dios que te ama con un amor eterno. Su poder no conoce límites, y su presencia nunca te abandonará. No importa cuán oscuro sea el valle, el Señor es tu pastor. No importa cuán alta sea la montaña, Él es quien te da las fuerzas para escalarla, y no importa cuán profunda sea la herida, su amor tiene el poder de sanar cada parte rota de tu ser, porque el Dios que camina con nosotros en medio de la tormenta es el mismo Dios que nos llevará, seguros, a la orilla. El viaje de la fe es un drama épico, lleno de momentos de tensión, desafíos, victorias y revelaciones. Es una historia en la que cada uno de nosotros es invitado a participar, donde el final está garantizado, un final lleno de luz, esperanza y vida eterna. No estamos solos. El Dios del universo está a nuestro lado,